con gran respeto por quienes sintonizan este programa y teniendo en cuenta que en el festivo de ayer seguramente muchísimas personas no tuvieron ocasión de escucharlo, nos permitiremos hoy repetirlo porque el contenido se refirió expresamente a la gran fiesta de Fátima. Lo hicimos con el profesor Camilo Andrés Galvez. Entonces empezaremos, no sin antes pedir excusas, porque el sonido es manifiestamente telefónico. Entonces hay que hacer un esfuerzo mayor para captar estas ideas, porque el sonido no viene del estudio de grabación, sino de la línea telefónica. Gracias, Orlando, por esta invitación. Esto es una fecha muy especial. Yo creo que no podemos dejarla pasar desapercibida, mucho menos en este programa que se caracteriza por ser tan mariano y tan devoto y promotor de la devoción a la Santísima Virgen. Gracias por la invitación. Bueno, respecto de este maravilloso tema de Nuestra Señora de Fátima, yo quisiera comenzar ponderando la importancia de las apariciones durante el siglo XX y quiero darle una trascendencia o más bien colocar en un estatus, digamos, en el estatus que se merece el tema de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima, comenzando con algunos apuntes que han hecho los pontífices, los papas durante el siglo XX y siglo XXI, y yo creo que nos marca un panorama muy especial de la importancia de lo que sería la manifestación sobrenatural más importante de los últimos tiempos. Paso entonces a tomar algunas palabras de Pío XI. Vamos a hablar de Pío XI, de Pío XII, de Juan Pablo II, para que nos coloquemos en ese panorama, en esa comprensión mucho más amplia de lo que significa para la Iglesia una intervención sobrenatural en el mundo contemporáneo y unas palabras proféticas como las de Nuestra Señora de Fátima. Por ejemplo, Pío XI, cuando nos damos cuenta de la trascendencia que tiene el mensaje de Nuestra Señora, además de muchas manifestaciones públicas de simpatía a Nuestra Señora, él concede el 11 de octubre de 1930 una indulgencia especial a los peregrinos de Fátima. Miren que estamos hablando de 13 años después de las apariciones. Esto ya es una novedad dentro del panorama de la Iglesia, porque la Iglesia Madre y Maestra no tiene ningún tipo de afán ni de premura para dar un sello de autenticidad, de licitud o de promover una manifestación sobrenatural del quilate y del tamaño de Nuestra Señora de Fátima. Entonces, repito, ya 13 años después de las apariciones, Pío XI entrega entonces o concede esta indulgencia a todo el pueblo católico con motivo de la visita y la peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Fátima. Años después nos vamos a encontrar, ya estamos en el año 1950, nos encontramos con Pío XII y él hace por lo menos una decena de pronunciamientos sobre Nuestra Señora de Fátima y para el 8 de mayo más o menos, Orlando, de 1950, dice él, palabras textuales de Pío XII, Papa Pío XII, 8 de mayo de 1950, dice, ya pasó el tiempo en que se podía dudar de Fátima. O sea, esto es un sello de autenticidad y de apoyo para Nuestra Señora, para el mensaje de Nuestra Señora de Fátima y para la devoción impresionante. Además de eso, ya en el años antes, en el 1942, exactamente un 3 de octubre de 1942, él consagra la humanidad al Inmaculado Corazón de María. O sea, un acto de consagración. Uno de los primeros actos de consagración, digamos, más importantes y de mayor trascendencia. 3 de octubre de 1942. Y después el 11 de octubre del 54 va a ordenar que se renueve anualmente, oído esto, que se renueve anualmente la consagración del mundo a ese corazón inmaculado. Y en 1946, por medio de un enviado que designa para hacer la consagración, en 1946 el cardenal Macela consagró el mundo a la realeza de Nuestra Señora de Fátima, que hay un hecho muy particular, Orlando, no sé, tú me haces un poco de señas como confirmando la importancia de Nuestra Señora, pero yo creo que es evidente solo con estos apuntes de Pío XI y Pío XII. Pero yo quiero referirme a la realeza de Nuestra Señora. La realeza de Nuestra Señora no es meramente simbólica, no. Hablar de la realeza de Nuestra Señora simboliza o representa el poder absoluto que ella tiene en la creación, porque Dios, al colocarla a ella como administradora de las gracias,
y de los dones sobrenaturales, también quiso que el poder de realeza de Nuestra Señora se evidenciara en todas y cada una de las criaturas. Por eso bonito este gesto de Pío XII en 1946, donde consagra el mundo a la realeza de Nuestra Señora de Fátima. Pero no me quedo por aquí. Orlando, va pasando el tiempo, 5 minuticos de introducción. Esto es un preámbulo, Orlando. Tenemos entonces después a San Juan 23. Siendo aún cardenal, él fue como peregrino al santuario de Nuestra Señora de Fátima y en su testamento él dejó como legado su cruz pectoral al santuario de Fátima. Miren esto, o sea, es una manifestación de veneración, de amor, de ternura, de consideración para con Nuestra Señora de Fátima. Siendo cardenal hace este ofrecimiento. Son gestos que también le van dando fuerza y importancia a la manifestación de Nuestra Señora. Después San Pablo VI, estamos hablando aquí ya en Concilio Vaticano II, Pablo VI termina siendo el primer pontífice romano en visitar a Fátima. Esto fue para conmemorar uno de los aniversarios, 50 años, eso fueron 50 años de las apariciones de Nuestra Señora, el 50º aniversario de las apariciones de Nuestra Señora. Él estuvo en Fátima, primer pontífice que visita Fátima, 13 de mayo de 1967. Y antes de eso, un tema interesante es que antes de cerrar la tercera sesión del Concilio Vaticano II, él ya anunció la intención que tenía de enviar una rosa. Oído esto, Orlando y queridos oyentes. Anunció su intención de enviar una rosa de oro al santuario de Fátima. Y efectivamente lo hizo. Entonces, visitar ya, eso es un apoyo impresionante, una manifestación evidente de apoyo y de confirmación del carácter sobrenatural de las apariciones de Nuestra Señora en Fátima y de su mensaje, obviamente, porque lo uno lleva a lo otro. La visita del primer pontífice a Fátima el 13 de mayo de 1967 y conceder aquella rosa de oro maravillosa. No tenemos aquí elementos o no tenemos condiciones para mostrar a nuestros oyentes, pero que es una rosa lindísima de oro que la Iglesia le otorga a los santuarios como manifestación de una consideración especial y obviamente de un aval, ¿no? Es un símbolo del aval que la Iglesia le da. Después San Juan Pablo II rompe los esquemas porque ya no es una vez que visita el santuario de Fátima, sino durante el año 1982, después fue en el año 1991 y finalmente en el año 2000. En esa última ocasión, Orlando, fue que realizó el acto maravilloso y sí, un acto de consideración especial para con el mensaje y con los devotos de Nuestra Señora de Fátima, y fue la beatificación de los pastorcitos, de Francisco y de Jacinta. Eso fue en el año 2000, recordemos esto. Y además de eso, todos los anuncios importantísimos que hizo al respecto de la actualidad del mensaje de Fátima, o sea, una cosa impresionante. Vamos a citar apenas algunos, no sé, Orlando. Seguimos con este tema entonces, vamos en San Juan Pablo II, Orlando, y aquí habría mucho para comentar. Vamos a hacer sucintos, claro, en el asunto, pero decíamos que habían varios pronunciamientos de San Juan Pablo II al respecto de Nuestra Señora de Fátima. Por ejemplo, el 13 de mayo de 1982, cito textualmente de la Editrice Vaticana, nos va a decir palabras de San Juan Pablo II. La invitación evangélica a la penitencia y a la conversión expresan con las palabras de la Madre una continuidad especial y actual, más actual aún de lo que hace 65 años atrás. Es más, urgente. Oído, un aval impresionante de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima. Si era actual el mensaje en 1917, es más actual hoy en nuestros días, dice para 1982. ¿Qué decir para hoy? Bueno, esto es el 13 de mayo de 1982. Ahora, en un mensaje especial que San Juan Pablo II da a los portugueses con motivo de la celebración de los 350 años de la proclamación de Nuestra Señora de la Concepción, patrona de Portugal, San Juan Pablo II recuerda las importancias, las circunstancias tan importantes más bien de las advertencias hechas por Nuestra Señora, y dice él textualmente, eso también texto oficial de Voz de Fátima, órgano oficial del Santuario de Fátima, dice él, en horas de desatino,
cuando el alma de la nación parece naufragar, fue visto bailar el sol, la danza del sol, en Coba diría, amenazando los días de los hombres sobre la tierra. Al mismo tiempo que Nuestra Señora, a través de los pastorcitos, hacía llegar a la humanidad una queja maternal. No ofendan más a nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Palabras textuales de Nuestra Señora en 1917, citadas por San Juan Pablo II. Continúa. Los hombres se olvidaron de Dios y sus mandamientos, viviendo como si Él no existiese. Impresionante. Ya vamos entrando un poco, Orlando, si yo creo que tú ya vas percibiendo, y los oyentes también, en ese lenguaje profético de Fátima. Y en su última visita al santuario de Nuestra Señora de Fátima, recordemos que lo visita en el año 1982, en el 91 y en el 2000. En el 2000, San Juan Pablo II va a decir, este texto está es parte de la homilía, un extracto de la homilía de la misa de beatificación de Jacinta y de Francisco. Dice San Juan Pablo II, en su solicitud maternal, Nuestra Señora, la Santísima Virgen, vino aquí, a Fátima, a pedir a los hombres para no ofender más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Eso lo cita él entre comillas, recordando las palabras de Nuestra Señora. Es el dolor de la madre, que la hace hablar. Está en juego la suerte de sus hijos. Por eso decía a los pastorcitos, rezad mucho y haced sacrificios por los pecadores, que van muchas almas para el infierno por no existir quien se sacrifique y pida por ellas. ¿Recuerdo? Esta es la homilía, Orlando, en la misa de la beatificación de los pastorcitos. Y otro texto que me parece impresionante de esa homilía del mismo 13 de mayo, San Juan Pablo II va a decir aquí textualmente, oído, dice él, el mensaje de Fátima es un llamado a la conversión, alertando a la humanidad para no hacer el juego del dragón, por entre comillas dragón, que con su cola arrastró 1/3 de las estrellas del cielo y las lanzó sobre la tierra. Cita aquí el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. La meta última del hombre es el cielo, su verdadera casa, donde el Padre Celeste, en su amor misericordioso, está a la espera de todos. Dios no quiere que ninguno se pierda. Por eso, hace 2000 años, mandó a la tierra a su Hijo, cita aquí a Lucas capítulo 19, versículo 10, procurar y salvar al que está perdido. Y Él nos salvó con su muerte en la cruz. Jesús murió y resucitó por ser el primogénito de muchos hermanos. Recuerda las palabras de Pablo. Y aquí entra a Fátima. Recuerda, está la homilía de la beatificación de los niños. Dice, en su solicitud materna, la Santísima Virgen vino aquí a Fátima a pedir a los hombres para no ofender más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido. Insiste entonces, rezad mucho y hacer sacrificios por los pecadores. Son palabras impresionantes, Orlando. Bueno, yo creo que todos los que están escuchando nos estamos poniendo un poco en contexto de lo que es la importancia de las apariciones. Y terminamos aquí termino con unas palabras de Benedicto XVI. Dice él, esto lo vamos a encontrar, eso es un 13 de mayo del 2005. Dice aquí, en algún momento Benedicto XVI consagró a Nuestra Señora de Fátima su pontificado, y el cardenal patriarca de Lisboa hizo un comentario muy interesante a este respecto. Yo creo que vale la pena decirlo acá. Estoy aquí en Fátima, tal vez como muchos de ustedes, para cumplir una promesa que hice a su santidad Benedicto XVI. Cuando el fin del cónclave llegó el momento de saludarlo y jurarle comunión y obediencia. El Santo Padre me cogió de las manos, oído, esto lo dice el cardenal patriarca de Lisboa, me tomó de las manos y me habló de Fátima. Entonces le prometí, y él me agradeció, que en el próximo 13 de mayo yo vendría a poner a los pies de Nuestra Señora su pontificado. Así que aquí estoy para cumplir esa promesa, y les pido a todos ustedes que me acompañen con fe y amor en esta consagración a María del pontificado que ahora comienza. Eso fue un tiempo después de la elección de Benedicto XVI como Papa. Bueno, serían muchísimas cosas, pero yo quería dar este preámbulo aquí, si te parece, Orlando,
al respecto de la importancia, digamos, ese sello de autenticidad que le dieron los papas al mensaje, a las apariciones y al mensaje, obviamente. El momento en que los pastorcitos van recibiendo el mensaje, pues yo creo que es más bien conocido por todos, pero un poco darle trascendencia al mensaje de Fátima, ¿sí? Durante los acontecimientos, pues digamos que yo creo que quedaron en nuestros corazones de manera muy especial, fue todo lo que tenía que ver con el jubileo. Y justo en ese paso del segundo para el tercer milenio, el Papa San Juan Pablo II decidió hacer público el texto de la tercera parte del secreto de Fátima. Normalmente se habla del tercer secreto de Fátima, no, es la tercera parte del secreto. Y después de todos los acontecimientos que se manifestaron durante el siglo XX, pues todos crueles y dramáticos, un asunto muy, digamos, muy fuerte dentro de los acontecimientos fue el atentado que tuvo el mismo Papa San Juan Pablo II. Y esto dio pie, obviamente, a considerar elementos sobrenaturales que se unían o se afinaban de alguna manera con esas manifestaciones del crimen y de toda la decadencia del mundo contemporáneo. Ahora, una cosa que sí es importante es que la historia de la iglesia hay una constelación de apariciones y de señales sobrenaturales que van influenciando el desenvolvimiento, el devenir de los acontecimientos humanos y acompañan el camino del mundo y son acontecimientos que sorprenden a creyentes y a no creyentes. Y estas manifestaciones, que obviamente dentro de lo que se conoce como la revelación, las revelaciones privadas, no debe de contradecir, obviamente para que la iglesia le dé el aval, no debe de contradecir de ninguna manera el contenido de la fe, propio de la fe, la Sagrada Escritura, la revelación y la doctrina. Todo debe de converger directamente, debe de entrecruzarse para mostrarnos el fin último de lo que significan esas manifestaciones de Dios. En el fondo es reconocer el amor del Padre, que nos suscita la conversión, nos da la gracia para abandonar el pecado y unirnos a Él con una devoción filial. Y ahí se enmarca el mensaje de Nuestra Señora de Fátima: conversión y penitencia. Eso es lo que lleva a Orlando, queridos oyentes, realmente al corazón del Evangelio, a conocer a nuestro Señor Jesucristo, a amar la iglesia, a tener un deseo vehemente de frecuentar los sacramentos, conversión y penitencia. Pero hay algo muy importante cuando viene toda la revelación de la tercera parte del mensaje de Fátima, y es que en el manuscrito hay algunos asuntos que no quedan muy claros. Por ejemplo, se habla de secreto, de una parte del secreto, pero no coinciden del todo las frases. El caso es que quien estaba detrás de esto, recordemos que era el que posteriormente se llamó Benedicto XVI, era Joseph Ratzinger. Lo que queda claro es un elemento importantísimo dentro de las apariciones de Fátima. Nuestra Señora dice: por fin mi inmaculado corazón triunfará. Nuestra Señora se queja de las condiciones del mundo contemporáneo, del abandono de Dios, de las espaldas dadas a Dios, de cómo el hombre contemporáneo abrazó el pecado. Y Nuestra Señora da una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza, ese mensaje de esperanza, yo diría, y concuerdo con muchos mariólogos, por ejemplo, Monseñor John Escocramillo Cladías, experto en el mensaje de Fátima, él resalta de manera especial este punto. Nuestra Señora es una luz de esperanza, porque Nuestra Señora dice: a pesar de todo, por encima de cualquier tipo de dificultad, por encima de cualquier tragedia, cualquier obstáculo, mi inmaculado corazón triunfará. Y ahí, Orlando, queridos oyentes, debe de fundamentarse nuestra devoción a Nuestra Señora. Ella es la luz que aparece en el horizonte para mostrarnos el camino más seguro, más rápido y más eficaz para llegar a Jesús y conseguir que el mundo se convierta en esa degustación de la vida eterna y de la vida sobrenatural. Gracias, Orlando, por esta invitación. De ninguna manera, Camilo, las gracias son para ti porque esto fue maravilloso. Muchas cosas quedan todavía en el tintero que en algún momento nos las transmitirás, nos las comentarás. Pero esto fue maravilloso, Dios te ha de pagar. Agradecemos de manera muy sincera a todas aquellas personas que nos acompañan en este programa. Ofrecemos con mucho comedimiento y mucha esperanza
elementos para el crecimiento en nuestra fe. Libros extraordinarios, cómo vencer las preocupaciones, oraciones para todas las ocasiones, vida de los santos, preparación para la muerte y la eternidad. También el libro de los mensajes de la Reina de la Paz. Hermosísimas medallas, camándulas, cadenitas, estampas, en fin, de fabricación italiana. Servicios de video y de audiograbación los seguimos presentando con mucho gusto. Personas que tienen viejas cintas de Betamax y de VHS o de sonido simplemente, aconsejaríamos no dejarlas malograr por acción del tiempo. Aquí las convertimos a los nuevos sistemas. La Liga de la Misa para entregar este apoyo moral a quienes sufren un duelo o también a quienes tienen algo por qué felicitar, unos grados, matrimonio, pues lo mejor, la Liga de la Santa Misa, aquí la atendemos. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.